ya estamos de vuelta con ustedes y con nuestro invitado especial, es el doctor Richard Peralta Tecans, experto políticas agroalimentarias y desarrollo rural. Él está con nosotros desde Santo Domingo vía Zoom, a propósito de que entrevistamos el pasado martes al economista Juan Ariel Jiménez, que ya hace un tiempo ha estado hablando de la alimentación y de la lo que crisis puede, alimentaria. y de lo que puede ocurrir aquí con una crisis alimentaria. Y entonces vamos a conversar con el doctor, que es especialista, y cuando hablamos con la persona que lo contactó, a José Candelario, nos decía que precisamente ese tema ellos lo están abordando. Muy buenas noches, doctor. Sí, buenas ¿Cómo está? noches, Yo lo Bélgica vi muy y joven en la Domingo. foto, pensaba que usted era de más edad. Ese es el amigo Candelario que siempre me pone de más. Estamos a sus órdenes, Muchas gracias. lo que podamos. Sí, a mí se me ocurrió, porque se ha estado hablando mucho de la crisis alimentaria y se habla de que la gente debe sembrar en los patios, los balcones, los productos más fáciles de consumir o que se den en poco tiempo. Después hablaremos de la crisis, pero comenzando, ¿qué es fácil producir en breve tiempo por si viene una escasez en el patio? Recordemos en Japón, ¿por qué comemos tantos vegetales ellos? Porque hasta en los balcones. Qué fácil podemos nosotros como dominicanos, y que no sea tan difícil, producir en lo inmediato. No como empresa, sino individualmente. Bueno, mira, yo te diría, hay una serie de productos, en particular del área agrícola, que son de ciclo corto y que su producción no es compleja. Muchos de nosotros en nuestros hogares, allá en zonas rurales o en las zonas urbanas donde tenemos un pequeño patio, tenemos facilidades primero para rubros, por ejemplo, como el plátano, el banano, el guineo verde. Y bueno, en materia de frutales, aunque ya tardan un tiempo significativo en estar, son, digamos, lo que son de mayor facilidad para las familias, gente que no está especializada en la producción agropecuaria. Pero debo decirte ahí, Bélgica, que ese tipo de agricultura, digamos, de autoconsumo, propia de los hogares, no es la que alimenta a los países. Hay una agricultura tecnificada, moderna, articulada con el mercado, que utiliza de forma intensiva tecnología productiva, que es la que al final produce volúmenes que permiten, a través de los canales de comercialización, llegar a todos los rincones del país y tener una disponibilidad adecuada para que todas las familias puedan adquirirlos. Entonces, al final, tal como tú decías en tu introducción, lo que está viviendo la humanidad no es un tema exclusivamente de la República Dominicana, es el avisoramiento, tal como ha señalado la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es la amenaza de que en el futuro cercano se produzca una situación de crisis alimentaria a nivel global, que en algunas partes del mundo, específicamente se ha identificado en los países del África subsahariana y también varias de las naciones del Medio Oriente, pudiera incluso llegar a expresarse en forma de hambruna. Todos sabemos que hay una serie de factores que están influyendo en el alza generalizada de los precios de los alimentos a nivel global. Algunos de esos factores, como son, por ejemplo, la elevación de los precios de los commodities, productos como el petróleo y sus derivados, los cereales, los granos básicos que se utilizan no solo para producir alimentos, sino también para la producción
de alimentos que se utilizan en la producción pecuaria, por ejemplo el maíz, que es uno de los insumos para las fórmulas alimenticias, por ejemplo en el caso de la producción avícola, que es fundamental y que se ha elevado de precio de una forma extraordinaria en el mercado internacional. Entonces, esos factores de elevación de precios de los commodities han presionado al alza los alimentos, y a eso se ha sumado todo lo que tiene que ver con la crisis logística del transporte marítimo. El 80% de los bienes que se transportan entre países a nivel internacional se hace por la vía marítima, por un tema de costos, y el transporte marítimo, sus precios se han multiplicado casi por 4 en el último año. Eso debido a que durante el punto más álgido de la pandemia por COVID, debido al cierre laboral que en muchos países se dispuso como medida sanitaria, los contenedores se fueron quedando en los lugares de destino, y eso ha generado una especie de tapón, de congestionamiento, que ha hecho escasear los contenedores, y por vía de consecuencia todo el transporte marítimo internacional se ha ralentizado, las cargas llegan retrasadas, pero sobre todo con unos costos extraordinarios. Entonces, hay una serie de factores, indudablemente de factura exógena, que han estado ahí presionando, pero también los hay, en el caso de República Dominicana, que son locales y que son bastante preocupantes, porque si a esos factores internacionales externos le sumamos que el país ha experimentado una reducción sensible en la producción de alimentos en 2 de cada 3 rubros de producción nacional. Cuando tú comparas las cifras de producción, y hablo de cifras oficiales del Ministerio de Agricultura, del año pasado, 2021, respecto del 2020, te das cuenta que en el 67% de los rubros alimenticios, el país experimentó una reducción de la oferta alimenticia, fruto de esa reducción de la producción nacional. Y también eso se ha combinado con algo que ocurre de manera, yo diría que casi normal, en escenarios como este, donde hay una volatilidad de los precios y una inestabilidad de los mercados, y es que muchos comerciantes aprovechan para establecer mecanismos especulativos, establecer ganancias, márgenes de beneficios extraordinarios, y aprovechar esa situación de confusión que se da en los mercados cuando los precios se están moviendo con mucha rapidez. Adicionalmente, debo señalarles que en el caso nuestro se ha producido en los últimos 12 meses un incremento inusitado, pronunciado, de la dependencia de las importaciones en materia de alimentos, fruto de esa misma situación que se refleja en baja producción y oferta nacional. La proporción del gasto nacional en alimentos, que está representada en productos importados, creció en 9 puntos porcentuales en los últimos 12 meses. Y la factura que paga el país con divisas de esos productos alimenticios que se importan creció también en un 27%. Ese crecimiento de la factura de importación de productos alimenticios es la más alta registrada en el país en los últimos 40 años. Me refiero a un crecimiento interanual. Y refleja cómo las políticas que se han implementado para tratar de elevar la producción y mantener los mercados abastecidos con producción doméstica no han sido lo suficientemente exitosas. De hecho, debo decir que a nuestro modo de ver el gobierno ha invertido demasiado tiempo y recursos en medidas de poco o ningún impacto. Una de esas medidas que generó mucho escarceo a nivel de los medios de comunicación fue, por ejemplo, la ley que se aprobó hace ya 2 meses y tanto para eximir del pago de aranceles la importación de alimentos ya productos terminados o listos para el consumo. Doctor unas Peralta. 67 partidas arancelarias. Pero la verdad es que ese proyecto, su implementación práctica, no va a tener ningún efecto sobre los precios de los alimentos. Doctor Peralta. 60 de las 67 partidas arancelarias que se beneficiaron de esa ley, entre comillas,
ya están exentas de aranceles para el mercado estadounidense y desde Estados Unidos se importa el 80% de esos productos. El 80% del valor de las importaciones en esas 60 partidas arancelarias vienen de Estados Unidos y ya están beneficiadas con una tasa cero en virtud del DRCAF. Otras 6 partidas vienen de Europa e igualmente por efecto del EPA, el acuerdo de asociación económica con la Unión Europea, también están exentas de aranceles. En ese caso, el 72% de las importaciones vienen de Europa, o sea que ya vienen con arancel cero. Entonces, si uno se fija, medidas como esa, o como por ejemplo, lo que tiene que ver con el subsidio a los fertilizantes, el impacto es muy moderado. En este último caso, Doctor Peralta, ¿me escucha? La medida como tal no es negativa, pero la forma en la que se implementó sí, porque no garantiza que el efecto de ese subsidio llegue a los productores y por vía de consecuencia se traduzca en una reducción de los costos de producción y de los precios de los productos alimenticios. Doctor Peralta, ¿me escucha? Le escucho. Ok. Fíjese, usted ha hecho una radiografía de la situación económica. Muy interesante. Sí, económica sobre la situación agropecuaria. Pero, ¿qué pasará si nosotros dependemos prácticamente de situaciones que se presenten? O sea del tiempo, sea por la guerra, sea por cualquier situación que se presente, entonces la crisis la pagan los países que tienen menos disponibilidad. Que no podíamos recomendar de que nosotros seamos autogestión en cuanto a lo que es la parte alimentaria, aunque sabemos que hay insumos que los necesitamos obligatoriamente para eso, pero no podemos hacer eso. Pero se interrumpió el audio ahí en la partecita final, pero le voy a ir respondiendo en la medida de lo que pude escuchar. Tal como usted señala, Domingo, hay 3 elementos concretos que amenazan en el sentido de que esta crisis se profundice y, como ha señalado la FAO, se convierta en una real crisis alimentaria. El primero de ellos es la posibilidad de un escalamiento de la guerra en Ucrania. Todos sabemos ahí la situación de geopolítica que se está manejando, una pelota dura, y el mundo, el planeta, la humanidad no está exenta de que ese conflicto bélico se escale y se convierta en una guerra de proporciones ya globales. Eso obviamente afectaría sustancialmente el tráfico internacional de mercancías y los alimentos serían uno de esos productos principalmente afectados. La segunda es de orden sanitario. El tema del COVID, la Organización Mundial de la Salud, en el caso de nuestro hemisferio, la Organización Panamericana de la Salud, han estado advirtiendo sobre las posibilidades de nuevas olas de contagio, fruto de rebote con las variantes de coronavirus que están circulando. Eso, si llegara a ocurrir y se produjera un nuevo cierre de fronteras, de transporte, una paralización nuevamente logística, obviamente va a afectar probablemente más que en la primera ola a los países, porque todavía la humanidad está todavía en un proceso de recuperación económica del impacto de esa primera ola global. Y en el caso de República Dominicana hay un tercer factor. Fíjense que la inflación en el segmento de alimentos y bebidas no alcohólicas que ha experimentado el país, no me refiero a la inflación general, sino específicamente a la de alimentos y bebidas no alcohólicas, ha sido importante en términos de proporción. En 24 meses, 24% de incremento. Ha crecido el precio de los alimentos de la canasta básica a un ritmo de un 1% mensual. Y eso ha ocurrido en un ambiente no solo de estabilidad cambiaria, sino incluso de reducción de la tasa de cambio. Hemos visto cómo en el último año la tasa del dólar, por ejemplo, se ha ido reduciendo paulatinamente y
la amenaza, el riesgo de un posible deslizamiento de la tasa de cambio impactaría de forma muy profunda todo el tema de los precios y la disponibilidad y la capacidad de acceso por parte de la población a esos alimentos. Una población que, dicho sea de paso, ya no cuenta con los subsidios contingentes que se articularon en su momento. Obviamente era lógico porque ya estamos volviendo de algún modo a la normalidad, se ha recuperado parcialmente la economía. El gobierno también ha tratado del lado de la capacidad de acceso de las familias, de compra de los alimentos, ya no de la oferta y de la producción y de la disponibilidad. Ha tratado de hacer, de adoptar medidas, como fue, por ejemplo, el haber duplicado el monto del subsidio Aliméntate, anteriormente conocido como Comer es Primero, y también la elevación del número de familias beneficiarias, que la meta para este año que ha anunciado el gobierno es de llevarlo a 1.600.000 hogares. Eso de algún modo es un reconocimiento a que le ha sido imposible controlar el tema por el lado de los precios. Al final, lo que se busca en las políticas de seguridad alimentaria es que los alimentos estén disponibles y que las familias los puedan adquirir. Cuando los precios suben, eso reduce el poder de compra, la capacidad de adquisición de alimentos por parte de las familias, y hemos visto cómo después de la pandemia en el país eso se ha reflejado en tres vertientes. Primero, económica, como mencioné, la elevación de la factura por compra de alimentos, por importación de alimentos. Segundo, en el ámbito socioeconómico, los indicadores de pobreza han crecido fruto de toda esta situación, y de hecho se estima que al día de hoy hay 300.000 dominicanos más viviendo por debajo de la línea de pobreza. Y se refleja también en el aspecto sanitario, en el aspecto de la salud. Cuando tú tienes menos capacidad de compra de alimentos, hay más familias que están entrando en lo que en el argot de la seguridad alimentaria se denomina prácticas de subalimentación. Y la subalimentación lleva a la subnutrición. El número de personas subnutridas en el país desde que inició la crisis por COVID hasta finales del año 2021 se ha incrementado en alrededor de 200.000 personas. Es decir, que todo esto, digamos, se expresa de manera muy cruda en términos de salud económica de la población dominicana, y el gobierno tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para evitarlo. Como usted mencionaba, Domingo, hay factores de esto que nosotros no podemos como país controlarlos, son factores que dependen de la dinámica del comercio internacional y de todo este tema vinculado a la guerra en Ucrania. Pero lo que sí puede controlar la República Dominicana es lo que se hace a lo interno de nuestras fronteras. Y por ello es que se le ha recomendado al gobierno que refuerce en grado extremo las políticas de apoyo a la producción. Nosotros tenemos que producir en todos aquellos rubros que son prioritarios, que integran, ¿verdad?, ese listado de los primeros 20 o 30 productos de la canasta básica alimentaria. Me refiero al arroz, los huevos, el pollo, los aceites comestibles, el plátano, la carne de res, la carne de cerdo, el azúcar, todos esos productos que son fundamentales en la dieta del dominicano, no importa en el quintil, ¿verdad?, de la economía dominicana en la que tú te encuentres, deben ser reforzados con políticas que son yo diría que conocidas por los actores del sector, pero que por alguna razón no se implementan con la fortaleza y con la seriedad con que se debería asumir. Pero De todos modos, debo decirles que el país no está en estos momentos amenazado de manera inmediata de caer en una situación de crisis alimentaria. Nosotros estaríamos en un estado de seguridad alimentaria límite
la FAO ha establecido 5 grados, 5 niveles en función de qué tan fácil puede acceder la población a alimentos que estén disponibles, que sean inocuos, que sean nutritivos y que la población tenga la capacidad económica, ¿verdad?, para comprarlos. La primera de ellas es ese estado de seguridad alimentaria, luego la seguridad alimentaria límite, luego viene la crisis alimentaria y luego está la emergencia humanitaria y la hambruna, que es ya el último estado, la etapa, en este caso negativa, ¿verdad?, de la seguridad alimentaria. Pero la República Dominicana está en condiciones de poder producir todos esos alimentos que son necesarios para la dieta del dominicano sin tener que importarlo después de la pausa. Vamos a hacer una pausa, doctor Peralta. Volvemos. Perfecto.